Días. Buenos días, Carmen. Así es, pues el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han ocultado el hallazgo de cadáveres en el edificio de Álvaro Obregón 286 y al menos 5 familiares han encontrado por cuenta propia a sus parientes en el Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, antes CEMEFO. Esto con base en los testimonios recabados ayer entre los parientes. Lorenzo Barrera Gómez, uno de los familiares, reconoció ayer en rueda de prensa, pasadas las 11:30 de la noche, que la lista que las autoridades dieron a conocer el mismo día del sismo, con el nombre de las víctimas rescatadas y desaparecidas, se mantuvo intacta hasta el viernes pasado. Estaba él acampando frente al inmueble colapsado, esperando a que le dieran información de su familiar, pero frente a esta y otras irregularidades, tomó la decisión de ir al CEMEFO. Aquí, cuando explica cuándo tomó la decisión. Entonces, yo me dirigí al CEMEFO, aquí en Niños Héroes, y me percaté que ahí tenían un cuerpo desde el día miércoles. Hoy es día lunes y el cuerpo estaba ahí desde el miércoles. Entonces, exigimos respuesta. ¿Por qué nadie nos avisa? ¿Por qué nadie nos dice la verdad? ¿Por qué sacan a los cuerpos del edificio y se los llevan sin ningún consentimiento, sin ninguna explicación o información a todos los padres? Eso es lo que queremos. 2 veces los familiares de Michelle Fernanda Castillo, de 23 años, quien trabajaba en el 4º piso, creyeron encontrar su cuerpo. La primera vez les indicaron que estaba en la Cruz Roja de Polanco, pero no fue así. La segunda vez, el domingo pasado, un psicólogo les entregó un cadáver que no era el de ella. Así lo relató su tía Mónica. Ayer descubrieron que estaba en el CEMEFO de Tlalpan. Aquí el testimonio de Marisela Castillo. Mi sobrina ya la encontré, está en el CEMEFO. Ya la encontré. Ya la encontré donde aquí estábamos esperando como tontos, diciendo que no, todavía no la tenía. Todavía no estaba. Gracias a Dios me fui al CEMEFO y ya la encontraron. Está ahí. Al igual que hay 15 cuerpos por reconocer. Les digo ahorita a ustedes, vayan. Ahí pueden estar sus cuerpos de sus personas que están buscando. Que ya no jueguen con nuestro dolor, porque es un dolor del pueblo. El gobierno aquí no ha hecho nada. La gente que nos ayuda es el pueblo, no el gobierno. Pónganse listos, chicos. Yo les pregunto a ustedes, si aquí estuviera un familiar o una hija de Peña Nieto, estuvieran todos aquí. Pero somos gente pobre y humilde, que nadie nos quiere hacer caso. Autoridades que no tienen ni la facultad para decir lo que pasa. Minutos antes, Jorge Gómez Amarripa, esposo de Carolina Muñiz Botello, se acercó al área donde se encuentran los medios de comunicación frente a un supermercado y manifestó la falta de credibilidad de las autoridades, pues no cumplieron con la minuta firmada este 24 de septiembre a las 9:25 de la mañana. El segundo punto de esta minuta, y aquí cito textualmente, dice: cuando se tenga noticia de algún rescatado, persona con vida o ya fallecida, el procedimiento consiste en notificar directamente al familiar y brindarle atención psicológica. Esta minuta la firmaron José Luis Pliego Corona, comisario de la División Científica de la Policía Federal, Humberto Morgan, vocero del Gobierno de la Ciudad de México con los familiares, Leticia Robles, de apoyo a víctimas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los familiares. Ante el reclamo, Morgan dijo que cuando un cuerpo no tiene las características de reconocimiento, se manda directamente a la CEMEFO. Según él, la solución es sencilla. La solución es muy sencilla. Vamos a seguir con el procedimiento. Las personas que sean técnica y humanamente reconocibles, los familiares serán informados para que puedan
tener este acompañamiento. Las personas que son, es imposible, las personas que es imposible identificar, por supuesto, las personas que es imposible identificar por las condiciones en las que... Sí, se puede entrar. Las personas que son imposibles de identificar tienen que ir por ley y por servicios periciales que pasar al CEMEFO, porque ahí hay protocolos específicos. Al hacer un balance general, este vocero del gobierno capitalino afirmó que hasta ayer habían sido recuperados 27 personas con vida y 9 fallecidos en este edificio de Álvaro Obregón 286. Aún falta hallar 39 cuerpos. Mónica, tía de Michelle, también habló con nosotros. Aquí el audio. Por testigos, información de que sacan los cuerpos por la parte de atrás, algunos los van almacenando arriba sin ningún respeto hacia nuestros familiares, ni al luto, ni al dolor, ni a las familias, ni nada. No nos han entregado, no nos han reportado en tiempo y en forma la extracción de los cuerpos, ni han hecho los reconocimientos como deberían. Mónica le preguntó personalmente a Morgan por qué se detuvo la extracción de los cuerpos y el levantamiento de losas. El funcionario le explicó a ella que el edificio era inestable en la parte del medio a causa de un derrumbe y le aseguró que ya no había señales de sobreviviente alguno. Lorenzo Barrera Gómez demandó información certera. Esto es lo que dijo. Nuestra demanda es el derecho a una información certera. Tenemos 7 días aquí y nadie nos dice cómo están nuestros familiares, en qué condiciones se encuentran. No tenemos ninguna lista de los familiares de las víctimas que ya salieron, de las víctimas que se encuentran identificadas, cuántas personas están desaparecidas. Eso es lo que queremos, una respuesta inmediata. Ya no estamos dispuestos a seguir esperando un día más. En esta rueda de prensa exigieron la presencia del gobierno federal de alto nivel, Roberto Campa, de la Secretaría de Gobernación, y Sara Irene Herrerías, de la PGR. También pidieron la presencia de Patricia Mercado, Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, y Edmundo Garrido, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Esta es la información, Carmen. Esta es la información, Julieta Riverol, de esto que está ocurriendo en este lugar de la Ciudad de México. Y ciertamente, como le dices, Julieta, pues las personas, los familiares de las víctimas y de los que están entre los escombros, pues reclamaban precisamente el cumplimiento de algo que nos enteramos ayer junto contigo, Julieta. Nos enteramos que habían firmado ese documento que está en pantalla, que has enviado para que lo conozca el público que sigue este programa de noticias en vivo. Nos enteramos que existía este documento firmado por los familiares de las víctimas y de los que se encuentran bajo los escombros, y las autoridades diversas, incluyendo la CNDH y otras instancias públicas, en donde se comprometían a un protocolo precisamente para efectos de el aviso, la información a las personas respecto al rescate de vidas y al rescate de cuerpos, desde luego, y que se les notificara pues bajo esto que acabas de leer, Julieta. Así es, Carmen. Era notoria también la tristeza entre los familiares ayer en la noche. Ya están muy desesperados y están muy devastados también. Sí. Yo creo que es necesario también consultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber qué ha pasado al respecto, ¿no? Uh-huh. Sí, y dentro del reclamo que hay en este momento por la falta de información, porque la gente se siente muy angustiada, con toda razón. Vimos casos, por ejemplo, de personas que
que después de 2 días supieron que su familiar estaba en el CEMEFO y eso los sacudió evidentemente porque la información no está fluyendo como se debe, no están empatando la información que surge del CEMEFO, en este caso cuando ya los cuerpos fueron trasladados allá. Decía Morgan que los protocolos indican que si el cuerpo no es reconocible a simple vista se tienen que enviar al CEMEFO y una vez que se identifique, pues entonces se tiene que hacer la notificación. Todo eso es lo que se tiene que explicar, por qué se tardaron tanto en informarle a algún familiar o a los familiares de que una víctima se encontraba en el CEMEFO, y eso pues los ha sacudido porque mientras ellos estaban afuera del edificio esperando horas, días y madrugadas, por otro lado pues estaba ya el cuerpo de las personas, algunos de ellos en el CEMEFO. Eso es lo que ha generado realmente esta circunstancia que ya detonó la manifestación que ayer registraste y que ahora estás mostrando en pantalla, Julieta Riverol. Así es. Lorenzo Barrera Gómez fue el que, al detectar el cuerpo de su familiar en el CEMEFO, decidió regresar y compartir esta información con el resto de los parientes. Uh-huh. Y gracias a él es que los demás se movilizaron a los distintos CEMEFOs. Por eso es que hasta al menos ahora se sabe que fueron 5 familiares en total quienes encontraron por su propia cuenta a sus parientes en el CEMEFO. Uh-huh. Y creo que Morgan debió de haber informado esto. Justo Jorge Gómez Amarripa se estaba enterando en el momento preciso que Morgan estaba diciendo esto y eso ha generado la molestia, ¿no? Porque no está fluyendo la información como se debe. Incluso Mónica Castillo, evidentemente ante esta falta de comunicación, pues ha dicho que posiblemente el propósito de las autoridades es que la ayuda al país siga fluyendo, pero sin saber claramente cuál es la finalidad. Ella dice que piensa que podrían estar recaudando más dinero para beneficiarse. Y habló del gobierno como un gobierno fracasado, nefasto y fallido. Sí, se sienten utilizados, perdón. Uh-huh. Sí, no me refiero que sí hay un enojo evidente y es la mezcla de la tragedia, de la desesperación, del enojo por circunstancias que no acaban de entenderse por qué suceden de esta manera y de reclamos muy abiertos, digámoslo así, como los que acabas de mencionar. Déjame recuperar un fragmento, Julieta, de lo que pudimos escuchar en voz de Adolfo Rogel, este joven con el que conversamos ayer junto con Mario González en CNN. Estábamos transmitiendo la programa en vivo, en la transmisión en vivo, y bueno, había la posibilidad de hablar con Miguel Ángel Mancera, como lo estábamos haciendo, y también escuchar ese pulso de las cosas que tú misma ahora retratas con este reportaje. Cuando entra al aire, cuando se incorpora a esta conversación con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el joven Adolfo Rogel, pues le pide que vaya hoy mismo. Este es el fragmento donde Rogel le plantea a Mancera el asunto, y bueno, pues el propio Mancera dice, si tengo que ir, iré, y se da por sentado que acudirá a este lugar de la Roma Norte, este lugar de Álvaro Obregón. Esto fue lo que le dijo ayer por la noche Adolfo Rogel al doctor Mancera, jefe de gobierno. No sé por qué no has puesto un pie aquí si todos estamos esperando que hagas algo. Esto se podría movilizar. ¿Cómo se hizo el caso de Frida Sofía? Aquí hay más de 40 personas, hay 40 familias esperando noticias, pero no sabemos la gente que estaba haciendo juntas. A nosotros no nos han dado información, hemos estado desesperados en búsqueda de ella, solo escuchamos rumores, porque el jefe que está a cargo aquí, no nos dan, Morgan, no nos ha... Y el cargo va contra Morgan, porque mientras tú no te presentes, él está a cargo y él nos ha dado poca información y falsa. Porque todos estamos escuchando rumores, estamos desesperados, esperamos noches, días, estamos en la lluvia. Se dice que por detrás están sacando los cuerpos con o sin vida. A nosotros no nos informan nada, perdóname, pero aquí no estamos jugando. Estamos esperando a nuestras familias y tú no haces nada al respecto. De verdad, si tú vinieras... Yo sé que no va a ser la mejor bienvenida, pero poner un pie aquí va a hacer que esto se agilice. Mañana se cumple una semana y tú no has hecho nada al respecto.
Pues esto fue lo que dijo Adolfo Rogel y bueno, pues Mancera en respuesta dijo que si era necesario que fuera, que iría y que si no había estado ahí era para no entorpecer las tareas de rescate y de los trabajos de los brigadistas, en pocas palabras. Así que estaremos, Julieta, pues a la expectativa y a la espera de que pueda acudir precisamente Mancera directamente a este lugar con estas familias, con estas personas que tienen este acuerdo firmado con las autoridades y que no fue cumplido en los términos en que ellos hubieran esperado con este tema tan grave y tan delicado como saber por otra vía, enterarse de otra forma que, que los cuerpos de sus familiares se encuentran en el CEMEFO. Y no saber el resto de las familias qué pasa con las otras vidas y con las otras familias. Es un momento de enorme tensión y bueno, pues desde luego se tiene que entender una circunstancia de esta índole. Estaba ahí, Julieta, también Araceli Olivos Portugal. Araceli, que forma parte de los muchísimos jóvenes y personas que están colaborando, ayudando, acompañando. En este caso ya es muy difícil que las personas ayuden porque los cercos son por todos lados, ¿no? Hay cercos por todos lados, no es fácil llegar a este lugar, hay cerco policiaco, cerco militar y tal parece que lo que se pretende es controlar más que ayudar a coordinar a la población. Araceli Olivos Portugal nos dijo esto, Julieta, y lo recuperamos para comentarlo contigo. Sí, si nos cuentas, ¿cuál es tu nombre? Araceli del Centro Pro. Sí, pero quieren que, es que hay unos familiares que lograron identificar a una sobrina después de varios días que la tenían resguardada, bueno, digamos, ya en el CEMEFO, y los familiares fueron a moverse. Básicamente solo para recapitular sus exigencias, es presencia de alto nivel del gobierno federal, presencia de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, una lista oficial de personas desaparecidas que no existe después de casi una semana, una lista oficial de personas identificadas que supuestamente el gobierno dice ya fueron identificadas, un número oficial de personas no identificadas que ya han sido rescatadas y un mecanismo para la identificación de los cuerpos que incluye un enlace directo con las familias de alto nivel. La persona que ha sido el enlace con las familias las ha tratado mal, no ha sido el enlace adecuado, básicamente para resumir. Perfecto. Muchísimas gracias por el resumen. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre completo ahora? Araceli Olivos Portugal. Gracias, Araceli, por estar aquí. La persona... Araceli Olivos Portugal del Centro Pro, que bueno, pues definió con mucha precisión las exigencias, como lo has hecho tú, Julieta, lo que la gente está pidiendo con claridad, específicamente en este punto de la Ciudad de México. Sí, Carmen, también quiero recordar que estos 4 familiares que representaron a unas 40 familias en la rueda de prensa, en todo momento dijeron que su reclamo era por la vía pacífica, pero si no los escuchaban, si las autoridades no daban respuesta, iban a tener que detener a las camionetas del CEMEFO y averiguar quién estaba dentro. No, tremendo. Entonces, esto puede desbordarse, creo que las autoridades tienen que estar presentes ahí, incluso reconocieron que la ausencia específicamente de uno de los que firmó la minuta, José Luis Pliego Corona, que es el comisario de la División Científica de la Policía Federal, y afirmaron incluso que había dejado solo al gobierno de la Ciudad de México, que el gobierno federal había dejado solo al gobierno de la Ciudad de México, porque fue notoria su ausencia ayer. Así es, Julieta. Bueno, pues creo que, como lo has dicho, se puede desbordar más este asunto. Ya hay una tensión social muy fuerte. Incluso nos tocó ver que algunas personas empezaban a decir que sabían que en una casa cercana, en una calle cercana, estaban llegando los cadáveres, cosa que pues no hay manera de que se pueda demostrar, pero empieza a haber informaciones que pueden ir corriendo y que van alentando una situación de desesperación y de confusión, sobre todo. Aquí el tema es que esta es tierra fértil para el rumor, tierra fértil para la confusión, tierra fértil para crear situaciones
ficciones que no necesariamente van de la mano de la realidad, y en este caso lo que urge es efectivamente, tal como se ha pedido, la presencia de alto nivel de las autoridades para que se pueda controlar un momento de tanta incertidumbre y de tanta confusión. Se requieren esas listas de desaparecidos, lista oficial de desaparecidos, que a una semana de distancia, ayer en la noche por lo menos, no la tenían los propios familiares de las víctimas. Una lista oficial de desaparecidos, una lista oficial de las personas identificadas, una lista oficial de personas no identificadas, pero que se haya registrado la recuperación de cuerpos, y mecanismos para la identificación precisamente de los cuerpos. Nos hablaban de una carpa negra en donde en algún momento de estos días se les había planteado que podían desde ese lugar, desde ese mismo lugar, llevar a cabo los trabajos de identificación. No tenemos información respecto a qué alcance tenía o tiene ese lugar donde podrían eventualmente identificar algunos de los cadáveres, pero han pasado varios días ya y no queda claro si eso ya es posible en ese mismo lugar. Identificar cadáveres. Lo que ahí se está planteando también es que puede ser que se encuentren en un grado de descomposición que ya no sea posible identificarlos ahí, y entonces tengan que trasladarse al CEMEFO sin avisarle a nadie porque no están identificados, y una vez que están en el CEMEFO y se desarrolla la tarea de identificación, es entonces que se les notifica a través de una llamada del CEMEFO mismo y del Locatel. Esas dos instituciones son las que, por lo menos en un caso que pudimos tener conocimiento directo ayer por la noche, se dio de esa manera. Una persona con la que conversamos acababa de recibir 20 minutos antes de la entrevista que sostuvimos con él por la televisión, 20 minutos antes había recibido una llamada desde el CEMEFO y una llamada desde Locatel para notificarle que el cuerpo de su esposa se encontraba en el CEMEFO. Él estaba obviamente muy contrariado y muy disgustado porque no se había cumplido ese protocolo, que por cierto es la misma persona que promovió la redacción de este texto el viernes pasado. El viernes pasado, cuando se dio otra de las manifestaciones y protestas de estas personas en Álvaro Obregón. Es una tensión tremenda, Julieta, la que se está viviendo en estos momentos. Sí, así es, Carmen. Mónica Castillo, tía de Michelle, decía que era más difícil soportar la incertidumbre y el sufrimiento que conocer la realidad. Así es, Julieta, pues seguimos en contacto contigo, agradeciendo muchísimo tu presencia, tu información, lo que estás aquí pues informando y narrando en un momento como este. Gracias por estar aquí, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto, Julieta.